Contragolpe, jueves de 21 a 23 horas en YouTube. Seguimos en Contragolpe por Radio Con Vos y tenemos mensajes y consignas. Tenemos una consigna para el día de hoy, más romántico que de costumbre, pero bueno, aprovechando la lluvia, le preguntamos a quienes están del otro lado si nos pueden contar algún recuerdo feliz de un día de lluvia. Yo ya dije el mío, Central Campeón. Pueden decir el que quiera cada uno de su lado. El teléfono es 11 53 79 89 90. Repito, 11 53 79 89 90. ¿Qué tenemos ahora, Facu? Histórico programa de Contragolpe. Nos visita la última dama del justicialismo argentino. Buenas noches, Chiche. ¿Cómo estás? Querido? ¿Todo bien? ¿Cómo están todos ustedes? ¿Cómo están? ¿Bien? Muy bien, ahora mejor. Dijiste la última dama del peronismo argentino. Sí. Mirá vos. Sí, yo creo que no hay más. ¿Estás muy en desacuerdo con lo que digo? Bueno, yo creo que el peronismo murió con Perón, así que todo lo demás fueron versiones. Versiones. Creo que sí, lo más parecido, pero con un tiempo muy cortito, fue lo de Eduardo. Lo demás fueron inclinaciones hacia la derecha, hacia la izquierda, pero el verdadero peronismo murió con Juan Domingo Perón. ¿Y cómo fue el justicialismo de los Duhalde? Intentó hacer lo que Perón interpretaba como lo más importante, que era el trabajo y la producción. Y lo digo siempre, ¿no? Salgo muy poco en los medios, pero realmente, si uno interpreta a Perón, tiene que entender que la única salida legítima que tiene un país es a fuerza de trabajo y de producción. Producción primero para generar trabajo. Y ningún presidente desde la democracia hasta acá, exceptuando el tiempito que estuvo Eduardo, habla de producción y trabajo. Bueno, tampoco los periodistas. Si ustedes se fijan, estamos hablando de Cristina presa, estamos hablando de Libra, estamos hablando de todas las cosas que tienen que ver con la macroeconomía, estamos hablando de temas que son importantes, pero no urgentes. Ahora, no se escucha hablar de cómo hacemos para producir todo lo que tenemos, que es maravilloso, porque no, si nos ponemos a pensar, debemos ser uno de los países que más tiene para producir y para agregarle valor, pero de eso no hay mesas que vos veas en los programas que dicen, bueno, vamos a hablar de esto, a ver, de qué manera hacemos como hicieron en Europa, por ejemplo, para producir y agregarle valor y hacerse famosos como Parma en Italia con el queso parmesano, para dar un pequeño ejemplo. Pero no lo hacemos y no hay vocación, y eso lo tuvo Perón. Después podemos estar de acuerdo en otras cosas, por ahí no en todas, que eran producto de la época, porque las cosas hay que mirarlas en el contexto en el que se desarrollan. El autoritarismo con el que muchos se quejan del peronismo de aquel entonces tiene que ver con el autoritarismo de los líderes de aquel tiempo. Eran tiempos en Occidente de líderes muy importantes con un tinte autoritario. Pero negar que el peronismo, ¿qué no hizo en materia de producción? ¿Y qué no hizo en generar trabajo y bienestar para la gente a través del trabajo? Que es la única manera, no es pidiendo plata, no es dándole a la maquinita. Pero ahí no ponen el acento y seguimos discutiendo y escuchando los diálogos en el Congreso, que la verdad me tienen harta. Chiche, ¿vos estás retirada de la política o sentís que alguien te retiró? No, yo me fui retirando sola porque, viste, cuando nada te convence, vos mirás y decís, yo creo en algo más,
creo en otra cosa. Y siento que los que se van presentando como encabezando listas están buscando un espacio, y yo digo, ¿estos verdaderamente van a representar al peronismo en el que yo creo? ¿Van por un cargo? ¿Van buscando un espacio? ¿Después van a hacer alianza con el mileísmo? ¿Me dan seguridad? ¿Van a trabajar en aquello que yo pretendo que trabajen, que es en lo que estamos hablando, en los problemas concretos de la gente? No los veo pelear por los problemas concretos de la gente. No puede ser que no hablen lo suficiente, ya no del Garrahan, que estamos cansados de hablar todo lo que podemos, de la educación pública. Chicos, yo soy una mujer de la educación pública que fue maravillosa gracias a Perón, de la salud pública que fue maravillosa gracias a Perón, de los chicos jugando en la calle, con el policía que nos cuidaba y en el que confiábamos. Ninguna familia pobre, por lo menos como la mía, sabía que existía un diputado, un intendente, alguien que nos podía ayudar. Lo único que sabíamos que en casa había que trabajar, de lo que fuera. Y que para conseguir el recurso, para mantenernos, había que trabajar. Y había trabajo. Trabajos muy simples. Mi papá era colectivero, mi mamá cosía. Pero éramos felices. En el 74 todavía el 4% era la pobreza en la Argentina. Entonces, ¿por qué no nos estamos ocupando de esos millones de personas que cada vez están peor y que creen que es natural y que tienen derecho a reclamar que se les siga dando ayuda de la manera que se le da sin pedirle nada a cambio? Y yo no estoy de acuerdo en eso. Yo creo que a la gente hay que ayudarla a salir de la pobreza, pero no son convidados de piedra. Algo tienen que aportar, su cultura, su conocimiento sobre alguna expertise que tengan, algo tienen que aportar. Bueno, Chichi, un poco la lógica de las manzaneras obedece a una solución civil que surge desde el propio barrio, no necesariamente del Estado. Ellas tenían, primero no cobraban un peso, eran una red que tenía que ocuparse de los otros, pero sabían que cuando yo caminaba todo el día, la verdad que fueron 8 años maravillosos, que sé que no se pueden repetir, porque yo podía hacerlo, porque era la esposa del gobernador. Entonces es difícil discutir con la mujer del gobernador. Las mujeres de los gobernantes no tienen ninguna obligación. Pueden quedarse en su casa, seguir en su profesión, hacer lo que quieran, no hacer nada. No han sido elegidas para hacer nada. Ahora, yo tenía una vocación natural desde siempre, entonces me metí a colaborar. Entonces estás en un nivel que los distintos ministros, cuando viene una propuesta del gobernador y la esposa la toma, es muy difícil que no acompañen. Ahora, si yo hubiera sido ministra, elegida como otros ministros, es muy difícil lograr juntar esas cabezas. Por eso digo que a mí me tocó ser la esposa de, y pude hacer lo que soñaba, que era articular las acciones. Perdón, Evita. Evita tampoco tenía cargo, estaba pensando lo mismo. Claro, lo que pasa que yo pude articular un modelo de organización que me permitía que salud, educación, o sea, las manzaneras lo lograron, porque vos ibas al barrio, las juntabas,
pero estaba presente el ministro de Salud, la ministra de Educación, la ministra de Desarrollo, que no era yo. Yo no era ministra de nada. Entonces, ellas decían, en este barrio anda mal la unidad sanitaria o no hay. En este barrio está faltando un jardín. En este barrio... Y ellos estaban escuchando. ¿Y esas mujeres cómo eran? ¿Qué te acordás? Mira, no traje el libro que hicieron unas sociólogas francesas, no yo, Sí. que detectaron en su investigación que hay 5 perfiles. Ellas detectaron 5 perfiles por los cuales las mujeres aceptaron el convite, aceptaron pertenecer a esa red. Algunas por vocación real, solidaria, algunas empezaron porque estaban solas y querían participar, ocupar su tiempo, algunas porque habían perdido su hijo. Pero sentían que tenían que estar ahí. Pero claro, cuando el programa se presenta y se les pide a las entidades de bien público que elijan mujeres con perfil solidario, que quieran colaborar para luchar contra la morbimortalidad infantil, pero después resulta que no terminó en eso. Ellas empezaron a ocuparse de todo. Un viejito que necesitaba una silla de ruedas, empezaron solas, para mi sorpresa también. Ok. Y detectaban con una inteligencia maravillosa, mucho mayor que la nuestra, a quién había que ayudar primero. A un anciano primero, a una familia con 7 o 8 hijos. Ellas te ponían el orden. Por eso te digo, yo pude hacerlo porque era la esposa de un gobernante. No es fácil cuando son todos iguales, porque ahí juntabas el poder económico también, las partidas de salud, las partidas de educación y las partidas, de alguna manera se juntaban en un objetivo común. ¿Y qué pasó entre las manzaneras y los planes sociales? ¿Qué Argentina pasó en el medio? Yo no quiero mirar para atrás. Yo escuchaba, mientras esperaba el programa anterior, y tenemos, para desgracia, y a lo mejor pasa en todos los países, no lo sé, la costumbre de mirar para atrás. Y estuvimos mirando para atrás cuando analizábamos lo mío. Entonces tienen derecho a preguntarme otro para atrás. Pero me acuerdo la primera reunión con Eduardo, de la que participé porque yo iba a estar formando parte, honorariamente, pero iba a formar parte de ese gobierno, que Eduardo le dijo a todos los ministros: a partir de ahora no se habla más de nadie que haya gobernado. El que lo haga tiene tarjeta roja. Fuera. Y me pareció tan saludable porque hoy vivimos echándole la culpa a todo lo malo que hizo el que gobernó anteriormente. Y eso nos hace perder mucho tiempo, porque vos llegás al gobierno, si hizo todo mal el anterior, bueno, a vos te eligieron para que soluciones todo lo malo que hizo el anterior y hagas las cosas mejor. Olvídate de eso, corregilo y avanzá. Pero todavía, a 2 años de Milei, seguimos criticando al gobierno kirchnerista. Hizo las cosas bien, algunas las habrá hecho bien y muchas las hizo mal. El gran problema para mí de Argentina es la corrupción, que está instalada a fuego, grabada a fuego en la Argentina, en los argentinos, en general, y que se manifiesta en la política, en la justicia, en todas las instituciones, en las más chiquitas, en las más grandes, en todas. Chiche, ¿Cristina está bien detenida? Sí, yo creo que sí. Ahora, si vos me preguntás como jurista, como mujer de leyes, no lo soy. Yo creo que fue elegido
es profeso el tiempo. Eso me huele mal. Después van apareciendo causas. Dejemos que la justicia determine fehacientemente cuáles son, para que esté bien detenida, y cuáles son un exceso. Porque yo no soy experta, creo que sí. Ahora, yo no quisiera verla, si vamos a hablar de política, verla conduciendo el Partido Peronista, ni a Máximo conduciendo el Partido Peronista en la provincia de Buenos Aires. Ella puede tener méritos, pero me parece que ahora tendría que dar un paso al costado. Y a Máximo no le veo ningún mérito. ¿Pero es problema de ellos? No. Tengo una pregunta, Chiche. Este libro lo vuelvo a recomendar, Memorias del Incendio, los primeros 120 días de mi presidencia. Te dije al principio, me gustaría que lo firmes, me dijiste, no puedo firmar un libro que no es mío. Ahora bien, yo veo la dedicatoria y dice: a los trabajadores argentinos, a los productores y empresarios, a los excluidos, víctimas de la mediocridad, la desidia y la inmoralidad dirigencial, y a Chiche. Así que me gustaría que me lo firmes. Hablando de eso, página 29, estaba cansado. Había hecho mi tarea y ansiaba irme. Nunca me aferré a los cargos. Para mí no son otra cosa que herramientas de trabajo con las que cuenta el político. Cuando el cargo se torna más importante que la tarea, ha comenzado la decadencia. Ha llegado la hora de la renovación. Está por escrito. Sí. ¿Llegó la hora de la renovación del peronismo? Pero hace mucho que llegó. Cuando te dije que el peronismo murió con Perón, estoy hablando de que el verdadero peronismo necesita renovarse para recuperar sus ideas centrales. Porque nosotros pasamos de ser liberales con Carlos Menem, Sí. después pasamos hacia una izquierda, porque en el fondo lo que se han terminado son las ideologías. ¿Se terminaron las ideologías? Me parece que sí, porque ¿cómo hablas de la izquierda con un Rolex en la mano y con una cartera Vuitton en la otra? ¿Cómo? Hay cosas que no coinciden. Yo no me lo compraría jamás, ¿viste? ¿Qué sé yo? No se me ocurre, no lo necesito, no es parte de mi vida. Entonces, ahí me parece que no entendemos, no comprendemos, no hemos analizado bien qué representan las ideologías. Hoy votamos personas. Personas que nos caen mejor, que nos caen peor, que caen en el momento justo y que representan a un sector por algo. Milei representó a un sector cansado de algo que ya estaba realmente agotado. Y en otro momento el kirchnerismo representó también a un sector. Y apareció la cámpora. Generalmente son los jóvenes los que producen esas revoluciones, esas cuestiones de cambio. Pero te quería preguntar eso, Chiche, porque a propósito del libro, deja constancia esos 120 días que pasan más cosas que en cualquier otro lado del mundo en mucho más tiempo. Digo, 120 días donde sí se nota en el libro que no está la victimización del país que agarra. Esto que vos decís, bueno, ya está, me eligieron o me tocó, lo tengo que solucionar. Pero hay algo que me parece que interesante, que es, queda Roberto Labaña en Economía, Aníbal Fernández en el Interior, Ginés González García en Salud, Carlos Tomada en Trabajo, Alberto Fernández... Aníbal. No, Alberto Fernández. Ah, mira. Aníbal y Alberto. Ah, los dos. Martín Redrado en el Banco Central. ¿El dualismo fue una precuela del kirchnerismo? Mira, Kirchner venía sin un equipo formado. El gobierno había dejado las cosas ordenadas. Kirchner era un tipo inteligente. Y se queda con un equipo sólido.
Pero ¿sabes a qué hago referencia? Que en el recuerdo de lo argentino, al menos de mi generación, son nombres que se asocian más al kirchnerismo que a esa época, y sin embargo sus orígenes... Pero ahí hubo una intención clara de hacer desaparecer a Eduardo. Todos nos damos cuenta que desde la Rúa se pasó a Kirchner. En la etapa de Eduardo no existió. Trataron de anularlo. Claro, antes de Kirchner del 2001. Claro. Y bueno, son estrategias de quienes gobiernan o características de personalidad de quienes gobiernan o egoísmos de quienes gobiernan. Ya pasó. La historia pondrá o no pondrá las cosas en orden, porque va a depender de quién la escriba. Entonces, es bueno que me lo preguntes. Y algunos escucharán y dirán, Chiche tiene razón, otros dirán que no. Pero ciertamente, hasta que se va la Baña, que se va por denunciar la cartelización de la obra pública, estaba todo bien. Ahora después, bueno, se queda con Ginés, ya no me acuerdo con quiénes se queda, bueno, se queda con Aníbal, pero también se van modificando las actitudes o las formas de actuar de quienes quedan, van respondiendo a su nuevo jefe, porque en política es así, ¿viste? Entonces, Chiche, ¿Menem fue más leal que Néstor con Duhalde? Yo no tengo rencores con Carlos, porque Carlos se hacía querer. Carlos nunca sentí... Carlos era un animal político como lo fue Néstor, con dos personalidades absolutamente distintas. Carlos te iba a abrazar, te iba a demostrar cariño, era otra cosa. Si después, en su sueño de volver a ser elegido presidente, necesitaba que Duhalde no se presentara, esas cosas nunca se hablaron y quedarán ahí en la nebulosa. Pero en lo personal, en el tete a tete con él, era un hombre querible. Cosa que no pasaba con Néstor. Yo a veces cuento, ¿no?, una anécdota que fue dolorosa, va triste porque son cosas que no pueden pasar, pero tienen que ver con los grupos que vos formás a tu alrededor. Vos formás gente mejor o peor a tu alrededor de acuerdo a cómo vos la conducís o cómo sos. El día que asume Néstor como presidente y que mi marido tiene que ponerle la banda, a mí me hacen sentar en el espacio donde estaban los gobernadores, abajo, al lado. Y a mi familia, o sea, mis hijos, las hermanas de mi marido, mi hermano, la familia, que iba a ver ese momento donde Eduardo le ponía la banda a Néstor, un momento muy importante para el país. Y cuando termina el acto y yo me reencuentro con mi familia, los veo llorando. No a todos, a alguna de mis hijas, pero sí tristes, porque habían ido a desalojarlos del palco. Y entonces, por supuesto que te produce bronca, tristeza. No los desalojaron porque ahí hubo un forcejeo, a mí no me sacan de acá, pero vos decís, actitudes mezquinas, ¿a cuento de qué? Y hubo muchas de esas cositas que vos te van diciendo si sos o no sos buena persona, ¿viste? Olvídate de la política, olvídate de... ¿Sos o no sos buena persona? Los Kirchner no lo son.
A mí no, yo nunca fui kirchnerista y ustedes lo saben, no pude, no, inclusive me presenté en el 2005 porque ella iba por el Frente para la Victoria cuando todo lo que habían hecho había sido por el peronismo. Y yo dije, por el peronismo no va nadie. Entonces, por supuesto que muchos me decían que no, yo dije, yo me presento como senadora, sabía que perdía como perro porque era imposible ganar, pero bueno, entré como senadora y por supuesto estaba muy sola, porque todo el peronismo, inmediatamente soldado uno, ¿viste? Se pasan corriendo. Y eso pasa en política. No importa, yo cumplí, hice lo que tenía que hacer como senadora, no me acompañó, Pichetto nunca permitió que pudiera sacar un proyecto, las cosas que pasan en política. Entonces, bueno, hoy, a esta altura de mi vida, yo la miro de afuera, no veo nada, los conozco a todos y digo, no hay nada que me enamore. ¿Está alejado hoy el peronismo de las clases populares? ¿Es un partido Volvemos más de clase? al peronismo, Pero los que hay, las expresiones peronistas. Las expresiones peronistas habría que indagar si existen. Existen los viejos como yo. Hay mucho peronista mayor. Enamorar a los jóvenes de ese peronismo en el que yo creo y en el que sueño, no sé si se puede lograr. Y estas expresiones que vamos a denominar no peronistas ahora, no son más bien representantes, yo sin desmerecerlo necesariamente, pero más de capas medias, o sea, se me hace que hoy, si pienso en un peronista o en un candidato de lo que hoy se hace llamar a sí mismo peronista, son más bien, no sé, universitarios de las capas medias de la población y que están bastante alejadas estéticamente y éticamente y políticamente de las capas más populares. En general, yo no sé. Yo estoy yendo a las barriadas con mujeres, a reunirme, a escucharlas. Entonces, antes siempre me invitaban a reunirme en manzaneras, o hijas de manzaneras, o nietas de manzaneras. Están escribiendo en el chat, Chiche. Con todo respeto a los compañeros presentes en el chat, para este rincón del conurbano, nuestra Evita fue Chiche. Abrazo de una hija de Manzanera. Mira. No sé si la conocés, Mayra Arena te quiere mucho. ¿Mayra? Mayra Arena. Mayra Arena, ¿era esta chica de Bahía? Sí. Sí, No me digas. Te quiere mucho, sí. Ay, me gustaría alguna vez poder charlar con ella. A ella seguramente también. Y te mando un saludo Lorena Álvarez también, que sé que hablaste con ella, después te hago acordar. Bueno, y entonces decidí que no solamente tomar mate y charlar así, sino hablar de las cosas que pasan, cuáles les preocupan más. Y qué podemos hacer en el barrio por esas cosas que le preocupan. O sea, no sé por qué me fui ahí, porque si están desconectados, tiene que ver con que la sociedad en general, acá y en el mundo, está cada vez más para adentro. Claro. Más indiferente, más individualista, más preocupada por su situación personal. Por eso Chiche te preguntaba qué motivaba a las manzaneras gratis ir. Había como una conexión con esa comunidad. Que una hija de una manzanera quiera estar en el chat. Pero pasaron 25 años. 25 años. Y en estos 25 años pasó de todo, nos pasó un camión por encima. Entonces nos hemos ido haciendo, entre la inseguridad que crece, no busquemos culpables, crece la inseguridad, crece el consumo de droga, crecen los males, crece la pobreza, por más que nos den números que no coinciden con la realidad. La gente se va metiendo más para adentro, siendo más individualista, viendo cómo se salva.
viendo injusticias, porque mucha gente que ha recibido planes y otra que no lo ha recibido necesitándolo, viendo muchas cosas que no quiere ver, teniendo miedo de salir a la calle. Entonces, por ahí, viste, pasa eso, no lo sé exactamente. Enamorarla de un proyecto, ojalá pudiéramos enamorarlas de un proyecto donde vuelva la solidaridad, esa que yo vivía en mi barrio. Vecina, ¿tiene yerba? ¿Me presta un poco? Porque se me terminó para el mate. Esas cosas que pasaban y que a lo mejor en algunos barrios todavía están. Chiche, ¿le reconoces algo a Milei? No puedo reconocerle nada. Mira, en principio, hoy hablaba con alguien, el tema de las raíces. Las raíces de cada uno de nosotros son muy importantes. ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos en nuestro origen? No olvidarnos de eso es fundamental. Por eso hoy dije hija de colectivero y costurera. Cuando vos no te olvidás de dónde venís, entendés mucho mejor quién fuiste, podés aceptar quién sos y no vivís ni con odio ni con venganza. Yo nunca tuve en el tiempo que acompañé a Eduardo como intendente, gobernador, presidente, nunca tuve ningún tipo de enojo, resentimiento con las clases altas. Nunca lo tuve. Y nunca tuve problema. Y si me invitaban a un té, iba. Ahora, si vos me decís con quién me gusta estar naturalmente y me siento cómoda, es tomando un mate, que por ahí vi un mate y no me dieron ni uno. La producción. Me aconsejaron que te demos mate cuando. Sí, porque yo tomo dije mate todo el día. Sí, no sé si se puede hacer un esfuerzo de producción. ¿Se puede traer el mate para Chiche, por favor? Mirá, ahí viene el Dire. Deja Gracias, los Dire. controles para alcanzarte el mate. Vos sabés que, pero donde me siento cómoda es con estas mujeres sencillas, humildes. Con la tomando clase mate. social. O sea, me sorprende esa descripción, y en algún momento lo hablamos cuando pensamos el documental de Ofelia, que lo que termina definiendo entonces la clase. Dijiste, hija de un colectivero y una costurera. O sea, Sí. el trabajo de tus padres te define. Por supuesto. Y me dio De ahí venís. y me dio todas las herramientas de lo que hoy soy. Entonces, cuando vos renegás de lo que sos, que es lo que le pasó a Cristina, y también a Evita, Ok. cuando vos renegás de lo que sos, o te resiente, o te enfermás como Evita y te morís de un cáncer, o te enojás porque ese sector no te acepta. Porque Cristina se pondrá la Louis Vuitton y el Rolex, pero no es aceptada por ese sector. ¿Tenemos termo? ¿Y a mí qué me importa? Claro. Tu lealtad está ahí, en la casa de tus viejos, en Pero el recuerdo de esa casa, en esa gente. Lógico, y soy feliz ahí, y soy feliz en mi casa, y soy feliz yendo a hacer las compras. Yo voy a la carnicería, a la verdulería, al almacén, hago las compras. Hola, Chiche, ¿cómo le va? Y me siento feliz. Y a veces mi marido me dice, ¿por qué no nos vamos a Brasil unos días, a Uruguay? Tengo ganas de salir, de tomar sol. Y yo me siento tan bien en casa. Entonces le digo, no tengo ganas, porque tengo tanto para hacer. Me gustan mucho todas las cosas creativas. ¿Qué estás haciendo, por ejemplo? Ahora estoy haciendo. Me hice un lugar para tener todas mis cosas, un lugar que lo mexicano. Ah, ok. Mexicano. Temático. Sí, es una rincón, habitación, una habitación. una habitación mexicana, todo es mexicano. Estoy haciendo cortinas de macramé, todo lo pinté como mexicano. Entonces, a ver qué más puedo hacer para después ahí en ese lugar. A mí me gusta pintar, me gusta hacer cerámica, me gusta todo. Entonces yo ahí estoy feliz. Ok. Miro lo justo y necesario de lo que pasa en el país. Seguís mirando. Sí, pero no me quiero envenenar, porque si miro a uno,
todo es maravilloso y si miro a otros, todo... Claro. Entonces me lleno de bronca. ¿Cómo está Eduardo? Está bien, también está tranquilo. Él le da, ahora está con el tema de Venezuela, está todo el día con el tema de Venezuela, porque lo ve, bueno, es un odio por Trump insoportable. Apa. ¿Tele o tablet? No, televisión. Televisión. Sí. Porque por más que haya elementos, no se puede invadir un país de esa manera, ¿no? Bueno, pero ese es él, que tiene otra mirada. ¿Pero comparten la misma mirada sobre Donald Trump? Sí, por supuesto. Pero él está fijado en los temas internacionales. Porque de alguna manera el mundo y en Latinoamérica estamos con un problema muy serio, que los sistemas presidencialistas están en crisis. Ahora fíjense Chile, no sabemos. ¿Y eso por qué? Porque no permite tener políticas de Estado, no permite la continuidad de ciertas políticas, por ejemplo. Porque si el sistema presidencialista no entiende que para gobernar vos necesitas acuerdos con todos y llevarte bien con todos. Vos fíjate Uruguay. Claro. Uruguay tiene un buen relacionamiento con todos los partidos. A mí me ha tocado estar en plenas campañas, viéndolos hacer campaña en la misma calle, en el mismo lugar, los dos partidos. Sin ningún problema, sin pelearse. Entonces, si nosotros no entendemos que tenemos que tener gente, no podemos ir a un sistema parlamentario, es mucho más difícil, pero tenemos que abrir los brazos, ¿viste? No puede ser que venga un gobierno de otro signo político y rompa todo lo que hizo el anterior. Claro, son cosas que hay que ir modificando desde el mismo sistema. Chichi, nosotros empezamos el programa hablando que Argentina es un país de jóvenes y de muertos, que ningunea todo el tiempo a los que saben o a los que fueron testigos de la historia. Pensaba en los últimos presidentes de la democracia y las agrupaciones políticas que los bancaban detrás o debajo. Alfonsín y la Junta Coordinadora, Néstor Kirchner y la Cámpora, Milei y las Fuerzas del Cielo. ¿Vos crees que si Duhalde hubiese tenido a los pibes a favor, la historia de ese presidente hubiese sido otra? Creo que nunca hubiera hecho eso. No. Era un laburante de la política. Estaba siempre obsesionado por hacer cosas y no por plantearse su propia continuidad, claro. Porque eso me parece que tiene que ver más con, no sé si el caso de Alfonsín, porque yo tengo respeto por Alfonsín, pero me parece que los que hacen eso lo hacen por proyectarse en el futuro, pero tampoco generan cuadros que los continúen, porque tampoco Kirchner dejó formada gente para que lo sigan, dejó a su señora. El plan era 4 años vos, 4 años yo, 4 años... Ese era su plan. O sea, ningún presidente ha dejado cuadros formados y preparados para ser los seguidores. Y no lo veía a Eduardo... para él el poder era un trabajo. Está muy bien. Me toca esto. Chiche, le estoy preguntando esto a casi todos los invitados que vienen, que son peronistas. Le pregunté a Julio Bárbaro, por ejemplo. Ay, Julio. Pienso, en el siglo XIX estuvo el rosismo, en el siglo XX estuvo el peronismo, encarnado en Perón. Uno podría decir 2 manifestaciones del movimiento nacional. ¿Puede ser que en el siglo XXI se llame de otra forma, que no sea peronismo y que sea otra el surgir? Sí, no me imagino cuál. No, es muy confuso. Ahora, qué injusto esta cosa, ¿no? Esta grieta.
Porque claro, cuando yo era joven, o era rosista o era sarmientino. Claro. Entonces las peleas eran por ahí. Y yo digo, qué poco reconocimos a Sarmiento. Claro. Que en el mundo vos ves estatuas de Sarmiento. Y yo digo, puta, perdón, se me escapó una. No pasa nada. Este tipo, después de haber sido presidente, fue director de escuelas de la provincia y nada más que creó la ley 1420 de enseñanza pública. Y nosotros, en aquel momento cuando éramos jóvenes lo bardeábamos, ¿viste? O sea, ¿cuándo vamos a tratar de reconocer méritos y defectos también? Pero nos cegamos con las cosas, nos cegamos. ¿viste? ¿La grieta es para siempre? Y viene desde varios siglos, desde que se creó el país, la grieta, ¿no? Yo no sé si va a ser posible cerrarla. Me parece que es una característica argentina ya. Y la siguen fomentando los que vienen, ¿viste? Los que vienen la siguen fomentando. Y no tenemos la fortaleza de decir basta. Porque ese es un elemento que nos paraliza. Che, lo hice largo, ¿no? Chiche, tenemos una sorpresa de cierre. Dale. Ah, ¿era así? Era así, el cebador va a dejar el termo después de convidarte un segundo mate y te preparó una serenata. ¿Una serenata? Sí, hace mucho que no te tocan una canción. Nunca me tocaron una serenata a mí. No estaba Jamás. tan- Histórico. La primera serenata que te va a tocar en tu vida lo va a hacer Mauricio sí. Vera en Contragolpe. ¡Ay, qué bueno! ¿Estamos? Se te olvida que me quieres a pesar de lo que dices, pues llevamos en el alma cicatrices imposibles de borrar. Se te olvida que hasta puedo hacerte mal si me decido, pues tu amor lo tengo muy comprometido, pero a fuerza no será. Y hoy resulta que no soy de la estatura de tu vida, y al soñar otros amores se te olvida que hay un pacto entre los dos. Por mi parte, te devuelvo tu promesa de adorarme, ni siquiera sientas pena por dejarme, que ese pacto no es con Dios, ni siquiera sientas pena por dejarme, que ese pacto no es con Dios. ¡Hermoso! Una canción preciosa. Y la cantaste. Muchas gracias. Gracias chicos por todo. Un lujo, gracias. Gracias, Chiche. ¿A quién Bueno, amás? ¿eh? ¿A quién amás? A mi marido, a mis hijos, a mis nietos. ¿A la Argentina? Bueno, por supuesto. Pero vos me canta esa canción y me preguntás a quién amás y uno va a la familia. ¿Seguimos condenados al éxito? Bueno, esa frase que no es de mi marido, es de Jaguaribe. Ah. Es una frase de Jaguaribe, Está en el libro. pero que mi marido la tomó. Porque él siempre hablamos de esas cosas, me dice, nosotros medimos el tiempo en la historia, en el tiempo que vivimos, y creemos que los problemas se solucionan en el tiempo que vivimos, que es un instante el tiempo que vivimos. Ujú. Pero en realidad la historia es muy larga
Y él dice, nosotros no vamos a estar, pero a la Argentina le va a ir muy bien en el futuro. Porque él es optimista por naturaleza. Entonces uno ve las cosas así. Si no, no y sería dice, político. Claro. ¿Y cómo crees que la historia argentina va a recordar a los Duhalde? Ay, no sé. Por eso te decía, va a depender de quién la escriba. Ya me doy cuenta, yo cuando voy por la calle, antes la gente me reconocía más, ahora ya no. Ahora ya puedo andar más tranquila, porque ya mucha gente ya ni sabe quién es esa señora que pasa. Ujú. Y cómo los va a recordar desde la política, y va a depender de quién se la cuente. ¿Qué sé yo? Tampoco me importa demasiado. ¿Sabes qué me importa más? Es que mis vecinos, esta cosa que me pasa, que puedo andar por la vida tranquila, puedo salir, puedo andar por todos lados y puedo andar bien, y me puedo sentar a tomar un café con una amiga, y puedo ir al teatro a ver una obra. Eso me alcanza. Lujo de jueves, ¿eh? Gracias por venir, Chiche. No, gracias a ustedes. Ha sido muy generosa. Mauri, ¿cerramos con la encuesta? Sí, tenemos, no sé si tan sorpresivamente, salió San Martín primero en YouTube con un 58%, bien. salió Roca último con un 3%. Quizá como decía la compañera Chiche, sería un buen momento histórico para empezar, no sé, no digo que a reivindicar, pero aunque sea, a ver cuáles fueron las cosas buenas que dejó Roca en este país. Segundo Perón y tercero Rosas. ¿Vos tenés prócer favorito, Chiche? Y Belgrano, Ah. es uno de mis grandes próceres. Muy bien. Me gusta mucho leerlo. También San Martín. A mí me gusta leer la historia de los próceres y a veces encontrás cosas muy lindas, detalles muy lindos, que por ahí no son conocidos. Y vos decís, mira, Muy bien. Belgrano y San Martín. Excelente. Lujo de jueves. Seguimos la semana que viene con más Contragolpe. gracias por todo. Por favor.